Hola amigos de La Voz que Clama. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se demora la segunda venida de Cristo? Yo me he hecho esa pregunta en algunas ocasiones y realmente había un texto en la Biblia que yo estudiaba y parecía darme a entender que Jesús estuviera alargando su segunda venida por la paciencia que Él nos tiene. Pero mirando este estudio a fondo, me he ido dando cuenta que realmente es todo lo contrario. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes esta tarde. Por eso los invito a que de una forma muy reverente pidamos la ayuda al Señor para que la impresión correcta de estos textos bíblicos que vamos a estudiar pueda llevarnos realmente a tomar una decisión y una postura correcta en cuanto al cumplimiento del tiempo profético y las cosas, los acontecimientos alrededor de la segunda venida de Cristo. Oremos. Padre Celestial, pedimos tu dirección al estudiar este sencillo, corto pero profundo estudio, Señor, sobre tu segunda venida. Pedimos que la fe, la esperanza y el amor con el cual tú nos quieres fortalecer por medio de Cristo Jesús a través de tu Santo Espíritu pueda ser completo en nosotros, que pueda ser una bendición para todos los que nos rodean. Señor, que podamos estar a la expectativa, viviendo, siendo sobrios y velando y orando, sabiendo que tu venida está cerca. Gracias por tu dirección y por permitirnos tener la vida para compartir, para poder disfrutar, oh Señor, del banquete del Evangelio, pero también, oh Señor, aprender a sufrir penalidades por él y a llevar con fe nuestra cruz, sabiendo que tus promesas son fieles y verdaderas. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un saludo muy especial a todos nuevamente, aunque no nos habíamos vuelto a conectar. Sí es muy importante que recordemos que estamos constantemente presentando estos temas, llevamos un tiempo de grabación y la idea es que este año pueda ser de una gran bendición para todos en la comprensión de las cosas que están sucediendo y el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso los invito a que se suscriban al canal de Maranatha Channel, que nos sigan por la página La Voz que Clama de Facebook, y también que nos apoyen con sus oraciones, porque realmente necesitamos la ayuda del Señor para poder llevar este mensaje del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es lo que Él está permitiendo precisamente por medio del estudio a través de estas redes. Muy bien, vamos al grano. ¿Por qué se está demorando la venida de Jesús? Cuando yo era niño, tenía la sensación de que Jesús iba a venir antes del año 2000. Ya fuera por lo que la información de los medios sacara. En ese tiempo se hablaba mucho de las profecías de Nostradamus, especialmente una del año 1999. También había otras, también el estudio profético que siempre nos ha acompañado como adventistas del séptimo día. Pareciera señalar y en la década de los 90 especialmente hubo cambios muy profundos en el mundo, la caída del comunismo y una serie de sucesos que parecían marcar la inminencia del tiempo. Pero el año 2000 fue un periodo muy crítico donde hubo mucha expectativa, no solamente entre los estudiosos de la Biblia, sino a nivel mundial, sobre el llamado fin del mundo. Pero Jesús no ha venido, pasó el año 2000, han acontecido algunas cosas realmente asombrosas que no pensábamos ver antes, pero aún Jesús no ha venido. Algunos de nuestros hermanos han ido envejeciendo. En ese tiempo yo recuerdo había personas que se abstenían, por ejemplo, de formar una familia o de estudiar alguna cosa, de hacer algo pensando que el tiempo, por la inminencia del tiempo, no debían hacerlo, porque realmente la venida del Señor estaba cerca, pero han pasado algunos años, desde el año 2000 han pasado 23 y Jesús todavía no ha venido. Entonces, ¿qué significa cuando la palabra de Dios nos habla del tiempo y lo representa como corto? Por ejemplo, esto lo vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 7. Ustedes pueden mirar en ese texto, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Es una expresión utilizada por el apóstol Pablo. Primera de Corintios 7, 29. Ese texto es corto y dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y el apóstol nos sigue diciendo: los que estén casados como si no estuvieran casados, los que lloraran como si no lloraran, los que se ríen como si no se rieran,
Es decir, hay un contexto que nos habla de una expectativa, un estado, una actitud que debe existir en el pueblo de Dios con relación al tiempo. ¿Qué significa que el tiempo sea corto, mis estimados amigos? Maranatha, página 59, que es un devocional muy interesante, donde hay unos fragmentos del espíritu de profecía de cartas que fueron enviadas o selecciones de ciertos libros que fueron tomadas acerca de los acontecimientos de los últimos días, nos declara: los ángeles de Dios en sus mensajes para con los hombres representan el tiempo como muy corto. ¿Por qué los ángeles, cuando le hablaron a Juan, a Daniel, cuando se comunicaron con los profetas, ellos representaban esto así? Pues obviamente podemos saber, un ángel no se muere, viven milenios, ¿cierto? Ellos tienen también el beneficio de la inmortalidad dado por el Creador, porque Él mismo les ha concedido eso. Son seres obedientes y claro, para ellos el tiempo debe ser corto. Cuando ellos hablan de un tiempo de 2000 años, el apóstol Pablo escribió esto hace aproximadamente 2000 años y decía el tiempo muy corto, pero realmente hacía referencia exacta al periodo de tiempo este texto tomado del libro de Primera de Corintios capítulo 7 versículo 29. Hay personas que discrepan con este texto bíblico porque la venida de Cristo se ha demorado más, hasta el punto de pensar que no puede tener una aplicación literal. No es un misterio que para algunas denominaciones religiosas la segunda venida de Cristo es un acto simbólico. A pesar de que Cristo ha descrito la serie de sucesos alrededor de su venida y el mismo acontecimiento, su aparición en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, sus ángeles que descienden a juntar a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra y la resurrección de los muertos, para muchos pareciera figurar solamente como símbolos que no pueden ser reales, porque han tomado precisamente la falta de cumplimiento de la segunda venida de Cristo como si realmente la palabra de Dios nos estuviera hablando no de algo literal sino simbólico, a tal punto que algunas iglesias representan la segunda venida de Cristo como la conversión de las naciones. Este estado de creencias existió especialmente hacia la época de 1844 y la conversión y el inicio de un milenio de paz, que todavía se espera, como que la segunda venida de Cristo tiene que marcar un periodo de prosperidad para la tierra, porque aunque muchas iglesias esperan la segunda venida de Cristo, la realidad es que piensan que Jesús va a venir por segunda vez no a restaurar o a hacer un nuevo reino, sino a darle una prolongación a este estado de cosas, pero bajo una nueva figura, un nuevo sistema político, religioso, un reino de paz, de justicia, pero finalmente lo expresan de tal modo que hacen creer que Jesús viene a prolongar las fragilidades de esta vida, pero bajo un nuevo nombre, un nuevo reino y un nuevo sistema. Pero realmente la palabra de Dios es clara en cuanto a las características de la segunda venida de Cristo. Pero si Jesús se ha demorado en venir por segunda vez a la tierra, ¿qué significa entonces que el tiempo sea corto? Son dos cosas, mis estimados amigos, y lo vamos a mirar tomando estos textos. ¿Qué significa que el tiempo sea corto según 1 Corintios 7, 29? Primero, significa tiempo oportuno o determinado. ¿Cómo así que tiempo oportuno o determinado? Si ustedes, por ejemplo, leen el texto, van a ver que dice el apóstol Pablo: el tiempo es corto, resta que los que están casados fueran como si no lo estuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se ríen como si no se rieran, o los que se gozan como si no gozasen. O sea, está hablando desde un tiempo determinado donde tiene que haber una expectativa. La expectativa del que está casado es como si no estuviera, del que está contento como si no lo estuviera, el que está llorando como si no lo estuviera. Entonces se tiene que tomar el contexto. La palabra griega para corto en este versículo es kairos. ¿Qué significa eso? Es un tiempo determinado, no solamente tiempo corto, es decir, es un tiempo señalado y hace referencia a un tiempo de expectativa.
teniendo en cuenta la brevedad del tiempo, nuestra corta vida y la naturaleza fugaz y transitoria de este mundo. No vivir como si fuéramos a permanecer para siempre, sino vivir cada día, a eso se refiere, como si Jesús fuera a venir hoy, porque no sabemos si vamos a estar vivos mañana para estar preparados para su venida. Eso hace referencia a Kairos. No es el plan de Dios alargar la historia de este mundo, porque Él ya tiene una fecha determinada para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Mateo capítulo 24 es un texto, Mateo capítulo 24 versículo 36 nos dice, versículo 22, nos dice Jesús, si aquellos días no fueran acortados, vamos a leer primero el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es decir, la segunda venida de Cristo tiene una fecha que es conocida de Dios, pero tiene una fecha determinada. Entonces, no es un tiempo indeterminado, sino que Dios conoce cuál es la fecha. Pero, aunque el plan de Dios no es alargar la historia de este mundo, porque Él ya tiene una fecha, más bien es su propósito acortar el tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo libro, pero en el versículo 22 nos dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, Dios tiene una fecha para la segunda venida de Cristo, como leemos en el versículo 36, pero también va a acortar esa fecha. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 22 nos dice que esos días van a ser acortados. Yo tenía la idea de que Dios podía alargar, prolongar el tiempo de su venida por la paciencia que nos tiene, pero realmente no había estudiado claramente el texto de 2 de Pedro capítulo 3, que es de donde se toma esta mala interpretación. Entonces, ¿qué significa tiempo corto? Tiempo oportuno, o sea, hoy es el día de preparación, hoy el que está casado tiene que vivir como si no estuviera casado, el que está llorando como si no llorara. ¿Qué significa eso? ¿Que el que está casado se tiene que desentender y vivir vida de soltero? No. Lo que quiere decir es que las cosas de este mundo, por ser frágiles, fugaces y transitorias, no deben ser el centro de nuestra atención. Nuestra actitud como cristianos no es para nosotros estarle quemando toda nuestra energía a las cosas temporales, ya sea matrimonio, ya sea risa, ya sea llanto, sino sencillamente que nuestra expectativa debe ser esperar a Jesús. Y estas cosas pueden desviar nuestra mente de esa expectativa. Entonces, en el plan de Dios, Él no te está diciendo que no puedes estar casado o que tengas que vivir vida de soltero. No, lo que hace referencia es al hecho de que tu expectativa debe ser esperar a Jesús y ser sobrio y estar velando y orando. Estar activo, estar en la actitud de alguien que espera cuando alguien va a venir. Si estás esperando a un invitado, vas a estar preparado. Alistas tu casa, te organizas bien, preparas la comida, es decir, tienes todo listo. Si la persona no vino, finalmente no fue tu problema porque tu actitud, tu expectativa era correcta, sencillamente la persona no vino, ¿sí? Pero en el caso de Dios, sus promesas no fallan. Sin embargo, nos dice que mientras Él viene debemos estar en esa expectativa, es decir, viviendo como si el tiempo, que es corto, fuera a terminar ya. Eso es a lo que está haciendo referencia el apóstol. Y segundo, significa que las promesas de Dios son condicionales, igualmente sus amenazas. ¿Cómo así? Cuando yo leía este texto, 2 de Pedro capítulo 3, tenía un problema. Yo siempre he escuchado este texto como si hiciera referencia a que Dios en su paciencia tiende a postergar sus planes por el amor que nos tiene para evitar que no perezcamos. Pero cuando leemos con cuidado lo que dice, y vamos a mirarlo bien, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10, el texto claramente nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivo. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es decir, la segunda venida de Cristo va a ser repentina en el sentido de que hay un factor sorpresa y necesitamos también entender, ya en un tema, el año pasado lo habíamos explicado, qué significa que venga como ladrón en la noche. No hace referencia a que se va a aparecer y va a raptar a su iglesia como un ladrón, sino al factor sorpresa, que no va a estar preparado. Muchos no van a estar viviendo como si el tiempo fuera corto. Y entonces a causa de eso les aparece como ladrón en la noche. El Señor no retarda su promesa. Miren la expresión, no retarda. Cuando yo escuchaba este texto, entendía que Él tardaba porque es paciente, pero realmente aquí dice que Él no retarda. Ya vimos en el libro de Mateo que acorta el tiempo. Acá dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, tres cosas. El tiempo es corto porque Dios ya tiene una fecha para la segunda venida de Cristo. Segundo, dijo que los tiempos serían acortados por causa de los escogidos. Y acá dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Es decir, Él tiene todo establecido, tiene programado el tiempo de su venida, pero si Él puede, lo acorta. ¿Qué tiene que ocurrir para que su segunda venida sea más pronto de lo que nosotros esperamos? Se tienen que cumplir las condiciones para que eso se pueda dar. No quiere decir que el Señor cambie de opinión o determinación. Las promesas de Dios no fallan, más bien es lo siguiente. Y esto lo tomamos de Maranata, página 59 también. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. ¿Qué pasó con Israel? Dios le dejó promesas, lo sacó de la tierra de Egipto y cuánto tiempo quería emplear él para entrarlos a la tierra prometida. Él no quería esperar 40 años. Sencillamente, él estaba esperando que bajo las condiciones dadas ellos pudieran entrar en un tiempo por ahí de 2 semanas, 3 semanas o mucho que se les fuera un año en el desierto, pero no 40 años. Entonces, ¿qué impidió la entrada de ellos? La incredulidad, porque cuando estaban en la frontera de Cádiz, cuando todo estaba preparado para pasar, habían enviado los 12 espías. Estos llegaron con un informe desfavorable y el pueblo, en vez de creer a la promesa de Dios, prefirió seguir el pensamiento incrédulo de estos hombres y se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿Dios no los quiso entrar a la tierra? Sí los quiso entrar, pero ellos se rebelaron. Ellos decían que esa tierra los iba a tragar, que eran como langostas, que los iban a devorar, que para qué Dios los había sacado a morir al desierto, le echaron la culpa a Moisés y por ende a Dios. Es decir, se rebelaron. Entonces, la promesa de Dios no se pudo cumplir con ellos como él esperaba. Pero se dejó de cumplir, no. Finalmente entraron, se demoraron 40 años, pero entraron. Entonces las promesas de Dios se cumplen. Pero su incredulidad, murmuración y rebelión impidieron su entrada en la tierra de Canaán. Eres incrédulo, te cuesta creer en lo que Dios dice. Cambias de opinión o murmuras, te quejas por la condición presente en la cual estás. Estás deseando siempre algo mejor, que nunca obtienes, pero estás a la expectativa de algo que quieres y estás descontento con tu vida actual. Lo que Dios te dice, no le prestas atención, no haces caso de las condiciones que Él pide para poder cumplir sus promesas. Entonces, esa es la razón por la que no hemos visto la segunda venida de Cristo, no porque se la esté alargando, sino porque si ya hubiéramos cumplido con esas condiciones, Él ya hubiera cortado el tiempo. Esos mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios.
La incredulidad, vuelvo y repite, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Estamos criticando, nos estamos peleando, estamos buscando a ver quién sobresale sobre quién, tratando de tomar ventaja sobre los demás, estamos cometiendo los mismos pecados. Y entonces hay personas que dirán, y esto puede sonar un poco extraño, no, pero si es así, entonces portémonos mal para que Jesús no venga. No, Él tiene la fecha, Él va a venir. No creas que porque vives una vida doble o porque yo vivo una vida mediocre, hipócrita, entonces el Señor va a postergar su venida. Lo que concluimos de este estudio es que Él está acortando el tiempo, pero si Él no lo puede acortar a causa de nuestra obstinación, finalmente va a cumplir su propósito. Eso sí, lo va a cumplir sin nosotros. Porque Él no va a llevar al cielo el espíritu de murmuración, de queja, el espíritu de mundanalidad, si nosotros estamos más preocupados por todo lo que nos sucede acá que por la entrada al cielo, entonces este es el mundo que vamos a escoger. No tenemos dos mundos, escogemos la tierra o nos vamos para el cielo, pero eso que nosotros hacemos, de estar acá y allá, como que hay un tiempo para Dios, pero el resto del tiempo es para mí, eso no existe en la mente del que vaya a entrar al cielo. O buscamos el cielo o nos quedamos en la tierra. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que nos invita a escoger. Y por eso es necesario que nosotros tomemos esto con seriedad y con responsabilidad, porque el tiempo es corto. No sabemos cuántas oportunidades tengamos de poder redimir ese tiempo, porque el tiempo va corriendo y no vuelve tampoco. Nuestra vida es efímera, y Dios finalmente va a cumplir su promesa. Entonces hay personas hoy en día en nuestro medio, porque ya he escuchado comentarios de personas que dicen, no, pues a la hora de que las personas cambien, pues eso nunca va a pasar, entonces Jesús va a seguir postergando su venida. Error, eso es falso, Jesús no está postergando la venida. Su venida viene en el momento en que Él está señalada. Sencillamente que si nos coge desprevenidos va a venir como ladrón en la noche para nosotros, porque sencillamente no estábamos preparados, sino haciéndolo el siervo infiel, comiendo, bebiendo, no dándole el alimento espiritual a la iglesia a su tiempo, castigando, golpeando a nuestros hermanos, peleando, finalmente para perder el cumplimiento de la promesa de Dios, porque todos esos que se rebelaron cuando los sacó de Egipto, por favor, cuéntenme cuántos entraron a la tierra. De esa gran multitud que salió de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra? Solamente 2 de los que salieron de Egipto, el resto murieron en el desierto. No vieron cumplida la promesa. Tampoco la vamos a ver cumplida si nosotros tenemos la misma actitud que ellos. Espero que esta meditación te sirva para tomar decisiones respecto a la expectativa que tienes de la segunda venida de Cristo. El que ha de venir vendrá, dice la Biblia, y no tardará. Y no dice que tardará más, no tardará. Será cortado el tiempo por amor de sus escogidos. Pero tú estarás entre aquellos que estarán preparados, tú y yo, para recibir la promesa, que no faltará, porque Dios no es hijo de hombre que se arrepienta ni hombre que mienta. Espero que te sirva para tomar una decisión sabia en tu vida. Gracias por acompañarnos en esta hora y que tengas un feliz resto de tarde.